Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecerles que estén acompañándonos a nosotros y que se hayan entrado en el Zoom para escuchar a Lucas Granero. Lucas es cirujano hepatobiliopancreático, pertenece a la unidad de páncreas del Sanatorio Allende y bueno, tuve la suerte de conocerlo hace muchos años en una rotación que hicimos juntos en el Hospital Italiano. Yo ya era viejo y él era muy joven, pero nada, es un gran amigo y le pedimos que nos diera su charla, su tesis doctoral es sobre el manejo de esta patología, así que sin duda que conoce perfecto el manejo, las indicaciones y el abordaje abierto y laparoscópico, así que es un placer tenerte con nosotros, Lucas. Bueno, te agradezco mucho. La idea más o menos es, hoy por hoy, cómo están las cosas, viste, en esta virtualidad, que conoces mucha gente, conoces, o sea, está interactuando en Ateneos en todos lados, viste. Y bueno, trata de hacerlo un poco como son los Ateneos. Si quieren me interrumpen, lo charlamos, como si fuese algo más informal. No sacando la formalidad, pero si hay alguna duda sobre la marcha, yo no tengo ningún tipo de problemas. El tema es un tema que a mí siempre me gustó, el tema de las neoplasias quísticas, y el enfoque va sobre todo en qué cambió en cirugía en los últimos años. Si yo me pongo a pensar, yo les diría que hay muchos pacientes que hoy no opero, que hace 5 o 10 años atrás lo hubiese operado. Y ustedes saben que la patología pancreática, no porque me guste hacer cirugía pancreática, tiene más mortalidad que otro tipo de cirugía. O sea que tenemos que ser bien certeros a la hora de definir la conducta quirúrgica. En todas las patologías, obvio, pero en una patología que tiene más mortalidad, yo creo que tenemos que estar muy seguros de cuándo operar y cuándo no operar. Dentro de las lesiones quísticas del páncreas, yo sobre todo me voy a referir a las de mayor frecuencia. Las de mayor frecuencia, que son las que la OMS clasifica como lesiones quísticas del páncreas, son, por un lado, los quistes serosos y por el otro lado, los mucinosos. Así yo lo explico a mis residentes, porque este tema, dentro de la patología pancreática, hay muchos que les cuesta aprender. A mí me resulta fácil porque ya llevo años y me gusta y leo, pero uno que está recién empezando a ver patología pancreática, por ahí le cuesta un poquito. Ni hablar de lo que son los quistes de menor frecuencia, pero los mayor frecuencia, serosos, donde está la familia de la neoplasia quística serosa, y los mucinosos, donde está la neoplasia quística mucinosa y los que se le llaman IPMN, o neoplasia intraductal papilomucinosa, que ya vamos a ver cuáles son los tipos. Después tenemos de menor frecuencia, todos ustedes deben haber conocido algún caso, algún tumor de Franz, que es un tumor sólido papilar. Generalmente los tumores de Franz, cuando asientan en el cuerpo y cola, empiezan siendo sólidos, y a medida que crecen van tomando esa apariencia más quística. Generalmente los que yo he visto en la cabeza pancreática siempre lo he visto de características más quísticas que sólidas. Pero son tumores quísticos. Un buen imagenólogo en el acto le hace el diagnóstico de un tumor de Franz. Y después tenemos variantes quísticas de tumores sólidos que son más infrecuentes. Por ejemplo, cistoadenocarcinoma acinar, los tumores neuroendocrinos quísticos. Hace 3 años fue el Pancreas Day de tumores neuroendocrinos que fue en Buenos Aires, que lo dirigió Martín Palavecino, no sé si tuviste, y fue impresionante la cantidad de tumores neuroendocrinos quísticos que presentaron. Y después el adenocarcinoma ductal, el típico cáncer de páncreas, que puede tener algunas veces algún comportamiento de tipo quístico. Entonces, estas nos vamos a referir y vamos a empezar por las primeras, la familia, que es la neoplasia quística serosa. Archiconocido por todos ustedes. Saben que es una neoplasia con quistes de líquido claro y acuoso, comportamiento biológico es poco conocido. Se dan más en mujeres, 40-50 años, y sobre todo, cuerpo y cola del páncreas. Excepcionalmente presentan malignidad esta patología, son de crecimiento lento y pocas veces dan síntomas.
Dentro de los trabajos, ustedes saben que en lo que es evidencia, cuando vos, Hugo, o cualquiera de ustedes tiene que discutir con algún colega, siempre que hace, y vamos a discutir de tal tema, en Ateneo, de un tema. Bueno, siempre uno trata de buscar la mayor evidencia. Sí, yo me leí este prospectivo randomizado, doble ciego. Bueno, acá no hay eso, ¿eh? Olvídense, porque si están buscando prospectivos randomizados, en esta patología no hay. Van a ver que muchas de las conductas que nosotros tomamos en toda la patología quística del páncreas, la estamos tomando, ¿saben de qué? De reuniones de consenso, que es evidencia 4. ¿eh? Entonces, la evidencia en esta patología no es la más óptima con respecto a otro tipo de patología. Este es un trabajo importantísimo porque lo hizo el grupo europeo, el Club de Páncreas Europeo, pero reclutaron 2.622 pacientes con quiste seroso de páncreas. Yo creo que una de las casuísticas más grandes que hay publicada. Salió publicada en GAT en 2015. ¿Qué hicieron? Definieron más o menos cuáles son las variedades más frecuentes. Ustedes saben, el tipo microquístico tiene 45%, después está la macroquística, el tipo mixto, que combina sólido y quístico, y hay una porción de pacientes, un 5%, de pacientes que tiene una variedad sólida, que simula un tumor sólido de páncreas. Este es un caso del hospital, para que vean, operado hace mucho. Este paciente, les digo, estaba acá a nivel de la cabeza del páncreas, fue operado, estaba en el cuello, al final se le hizo una pancreatectomía en 95%, ya en abril del 2009, miren la fecha. Este paciente informó la TAC una tumoración hipodensa en el cuello del páncreas, se le hizo una gran pancreatectomía, o sea, se prefirió en esa época el cirujano que lo operó no ir a una DPC, sino una era corpora caudal extendida. Bueno, y por sorpresa, la pieza fue un tumor quístico del páncreas, un tumor quístico seroso, donde los septos, eran realmente muy pequeños y simulaba las imágenes, obviamente, primero, hoy por hoy, con una tomografía actual multislide, capaz lo detectaban. Ni hablar de una ecoendoscopía. La ecoendoscopía lo hubiese detectado el toque y ese paciente, hoy por hoy, no lo opera nadie. Este es otro paciente que, si ustedes ven, es una lesión que es unilocular. Las uniloculares generalmente son las neoplasias quísticas mucinosas, con las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial. Este es un caso que también fue operado. Bueno, era una lesión unilocular, pero totalmente serosa. Esa lesión también, obviamente, hoy por hoy, la conducta quirúrgica iba a ser discutida. Pero en esa época, como duda diagnóstica, la duda estaba planteada, bueno, nadie podía dejar librado al azar un paciente con una neoplasia quística mucinosa. Este es el tipo más común, lo que le llaman tipo mixto, que al menos la que, por más que dice que es la microquística, esta mixta es la que se ve en la gran mayoría de las piezas, donde combina quiste de 1 milímetro a 3 centímetros. Puede llegar a tener calcificaciones. Las calcificaciones en la serosa son centrales, a diferencia de la mucinosa, de la neoplasia quística mucinosa, que son periféricas en cáscara de huevo. Esta otra pieza, que se ve, esa fibrosis que tiene, tiene lo que se llama la calcificación central, y esa es la pieza de anatomía patológica. Hasta hace poco, ¿qué paciente operábamos? Y operamos pacientes que tenían síntomas supuestamente relacionados. Acá hay que hacer un parate, como muchas veces nos pasa en los pacientes que tienen tumores hepáticos benignos. Si tienen síntomas o no. Uno dice, sí, tiene una molestia y ve una lesión, bueno, se larga a operarlos. Pero realmente hay que ver si esos pacientes, los síntomas eran debidos a esa tumoración y no por otra cosa. Porque hay una relación que ya le voy a mostrar entre el tamaño tumoral y la presencia o no de síntomas. La duda diagnóstica, como les dije, era otro motivo quirúrgico. Si ustedes llegaban hasta un step diagnóstico y no sabían qué era, y bueno, ante la duda de dejarlo con una patología maligna, se lo operaba el paciente. Otra de las indicaciones para operar la neoplasia quística serosa eran los quistes complicados. Si vos te acordarás, Hugo, el profesor Oría decía muy bien,
lo escuchamos en los congresos, que las lesiones serosas, neoplasia quística serosa, él veía, y en el Energerich es verdad que tiene una casuística muy grande, que las lesiones del cuerpo y cola tenían un comportamiento diferente de los de la cabeza. Las de la cabeza eran más agresivas, tendían no a comprimir, sino a invadir la vena porta, obstrucción biliar, con inclusive vesículas dentro de la vía biliar, eso decía Oría. En cambio, las lesiones de cuerpo y cola eran como más benévolas, que tenían un curso más así, más lento. Y eso se puede ver en muchos casos. El tamaño ha sido también motivo, y es motivo de controversia. Siempre, si vos me preguntabas, acá tengo un caso para ver un tumor quístico seroso, lo primero que pregunté es el tamaño. Y el punto de corte, así como en las IPM de tipo 2, ya vamos a ver, es 3 centímetros, bueno, acá era 4. Yo siempre decía, más de 4 y ese paciente y podía operarse. Y menos de 4 no. Bueno, ¿eso por qué salió? Por este trabajo que fue importantísimo, que lo publicó en el 2005 el grupo Fernández del Castillo, donde justamente publicaron en Annals una casuística importante, donde vieron que los pacientes que tenían buen performance y tenían unas lesiones iguales o mayores a 4 centímetros y o sintomáticos debían ser operados. Yo lo leí ese trabajo. ¿Y por qué el punto de corte 4? Porque ellos vieron que más de 4 centímetros los pacientes tenían 75% de síntomas. Ahí me cerró, está bien. Bueno, no era un número al azar, vamos a elegir 4 por 4. No, ellos vieron que en esa población había muchos pacientes sintomáticos. Ahora, pero miren el trabajo que es más reciente del grupo europeo, de 2.622 pacientes. Lesiones de más de 4 centímetros, solamente casi la mitad tenían síntomas. Incluso lesiones de más de 10 centímetros, estamos hablando del tamaño tumoral, había 30% de pacientes asintomáticos. O sea que la regla, la proporción de pacientes con síntomas de acuerdo al tamaño, es menor. O sea, hay pacientes con tumores más grandes y menos sintomáticos. ¿Qué les quiero decir? O sea que se puede esperar un poco más en el crecimiento tumoral para tomar una medida, una conducta quirúrgica. Otra de las cosas que se ha hablado es la malignidad. Cuando hablo de malignidad, y esto se lo digo a los residentes, un tumor maligno se diferencia de un tumor benigno porque el maligno tiene dos propiedades: dar metástasis a distancia e infiltrar los tejidos. Los tumores benignos comprimen, desplazan estructura, pero no infiltran. Bueno, acá se ha visto casos donde puede haber malignidad, ya hablar de infiltración o metástasis. Eso ha sido siempre discutido. Yo la verdad siempre dije, me gustaría ver las piezas anatomopatológicas, no va a ser que haya coexistido un adenocarcinoma ductal con un seroso y por eso se le está echando la culpa de que el paciente tiene un cistadenocarcinoma seroso. Bueno, hasta la fecha he discutido eso, es extraño. 27 casos en la literatura mundial hasta la fecha. O sea, en ese trabajo del grupo europeo fueron 3 pacientes, lo que es 0,1% de malignidad. ¿Qué les quiero decir? No podemos tener el argumento de la malignización en esta patología, de ningún punto de vista. El comportamiento agresivo, independientemente de las metástasis, lo que decía Oría, que hay tumores que infiltran, que pueden llegar a dar, se ha visto, acá hay otra revisión, se ha visto generalmente ocurre en la cabeza pancreática, 70% en región cefálica, y la mayoría de las veces ocurre cuando hay un tamaño de 10.5 centímetros de diámetro. En esta casuística de 257 pacientes, ocurrió en 5%. O sea, si ustedes ven, estamos hablando de un gran tumor en la cabeza del páncreas. La tasa de resección en el mundo ha ido bajando. Miren lo que fue en la década del 90 y miren actualmente lo que se opera. Mi amigo Oscar Massa dice actualmente el tumor, la neoplasia quística serosa no se opera. Lo mata el cirujano y no la patología. Bueno, yo creo que por ahí no hay que ser tan absoluto, que en reglas generales se cumple esa regla, pero
hay pacientes y pacientes. A mí generalmente el paciente que más me incomoda es el paciente que tiene una lesión, una neoplasia quística serosa, independiente de dónde está, dónde esté, si está en la cabeza o el cuerpo, pero que tenga dolor, y lo he descartado fehacientemente a otra causa como producto del dolor. ¿Eh? Entonces, hoy en día, paciente con síntomas realmente relacionados, que no tiene una gastritis, que le han hecho una endoscopía, alta, baja, ecografía, no tiene listesia vesicular, no tiene nada, y lo único que tiene es ese tumor quístico seroso. Si realmente afecta la calidad de vida del paciente, hay que poner riesgos y beneficios. ¿Qué tipo de resección pancreática? Obviamente, ustedes saben que no es lo mismo una EPC, que hace una pancreatectomía corporocaudal, que lo pueden hacer por vía laparoscópica, que las fístulas no son tan agresivas, es diferente. ¿Eh? Lo que es duda diagnóstica, yo le podría decir hoy por hoy, con todo el arsenal, resonancia TAC, primer escalón, segundo escalón, endosonografía o ecoendoscopía de punción, ya muy pocas veces podemos decir que es una indicación quirúrgica. Quistes complicados muy infrecuente, se los mostré. Y el tamaño, bueno, ese 4 sáquenselo de la cabeza y ya podríamos estar hablando de 10 centímetros. O sea, ¿qué les quiero decir? Les llega un paciente esta tarde con un quiste, una neoplasia quística serosa, bien diagnosticada, con 9 centímetros, el paciente no tiene síntomas, no tienen que operarlo. De ser operado el paciente, estos pacientes pueden someterse a cirugías conservadoras, no radicales, no hay que hacer linfadectomías. Los pocos casos que he escuchado de pancreatectomías centrales han sido en esta patología. La otra es la IPMN tipo 2. Se puede hacer preservación esplénica, ya vamos a hablar después cuando veamos técnica, qué rol tiene la preservación esplénica hoy en día. Bueno, uno de los casos o indicaciones para decir voy a preservar el vaso sería en esta patología. La resección quirúrgica es curativa y no es necesario el seguimiento imaginológico. El paciente se operó y listo, no lo ven más, porque no hace falta controlar al paciente una vez que se recuperó de la cirugía. Vamos a la neoplasia quística mucinosa. Acá tenemos un quiste, que no está comunicado con el Wilson, obviamente, y que tiene mucina. Esto se dan, generalmente, como dije, mucina, se dan en mujeres jóvenes, 40, 50 años, la misma incidencia y misma población que los quistes serosos. Cuerpo y cola del páncreas, muy raro ver esta patología en la cabeza del páncreas, generalmente se dan cuerpo y cola, tiene un estroma tipo ovárico, las calcificaciones son periféricas, como le dije, en cáscara de huevo, no tiene comunicación con el Wilson. Eso siempre lo dicen todas las publicaciones, no tiene comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una IPMN tipo 2, que una lesión bien quística, sí la tiene, entonces para hacer diagnóstico diferencial. Y esta neoplasia sí puede desarrollar malignidad. Esta es una neoplasia quística mucinosa típica, fue operado hace mucho tiempo en el hospital, operamos por vía abierta, estamos hablando, esto fue principios de 2000, y es este el caso, y si ven el otro de la derecha, es un pseudoquiste de páncreas. Esta neoplasia es bien redondita, esto fue un cistadenoma mucinoso de páncreas. Por imágenes son muy parecidos al pseudoquiste de páncreas. Obviamente que lo que diferencia a cada uno es el antecedente y los síntomas del paciente. Hasta hace poco, esta patología siempre se operaba. ¿Por qué? Se consideran lesiones premalignas o malignas. Y el tamaño no importaba en la conducta. Acá había un médico, el doctor Gramática, que tiene un libro, Patología Pancreática, y él decía que Yamaguchi, no sé cuál de los Yamaguchi, porque si ustedes se meten en PubMed hay muchos Yamaguchi, decía que las lesiones menos de 3 centímetros no tenían indicación quirúrgica y más de 3 sí. Eso después quedó desterrado y después pasó en la era de los 2000 hasta hace poco, estos pacientes eran potencialmente malignos, entonces se operaban siempre. Pero eso ahora, chequeando la literatura actual y de estos últimos 5 años, se ha puesto en revisión. ¿Por qué? Porque la malignidad tiene mucha relación con el tamaño y con las características del quiste. En esta serie que del grupo de Fernández Castillo está Máximo Falcón y Bassi, donde
analizaron 173 casos, la malignidad fue solamente el 12%. ¿Y sobre todo en cuáles? En pacientes de más de 6 centímetros de diámetro, los que tenían nódulos o papilas. Entonces, esos son los pacientes que realmente, Cripa es del grupo de Falconi, Cripa y Stefano Cripa, uno de los que opera, Falconi está operando poco, y Partelli, estos son los dos, la mano derecha de Falconi, que publican muchísimo de páncreas. Bueno, este fue un trabajo de ellos, y ellos definieron eso. Realmente, no todos los pacientes tienen la misma agresividad, entonces el tamaño es importante, y las características, obviamente, de la lesión. Ellos concluyeron que quistes de hasta 4 centímetros sin nódulos no habría que operarlos, pero fueron categóricos. Se lo controla el paciente. Si el paciente tiene una evolución, el quiste va creciendo, puede discutirse. Pero si usted tiene un quiste hasta 4 centímetros sin nódulos, se puede tener una conducta expectante. Esta es otra revisión de un grupo de Singapur, donde vieron 344 pacientes, donde no hubo malignidad en lesiones menores de 3 centímetros. O sea, un cistoadenocarcinoma de páncreas menos de 3 centímetros no existe. Generalmente son lesiones grandes. Otro trabajo, este es el grupo de Nilsson, el grupo de donde está Marco Del Chiaro, que antes estaba en Karolinska, ahora Marco Del Chiaro está en Denver. Quistes menos de 4 centímetros, malignidad de 0.03. O sea, es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar ustedes? Bueno, hay algo malignidad. Bueno, pero piense qué es más frecuente. La malignidad, la frecuencia de malignidad que tiene la patología o la incidencia de complicaciones que puede tener. Acuérdense que la DPC tiene una morbilidad 40-50% en grupos de alto volumen, más de 12 DPC al año por cirujano, y tiene una mortalidad, que yo siempre me creí el número 5%, pero el número va del 7 al 10% cuando le estiramos a 90 días. Hoy por hoy, los grupos de alto volumen de patología de cirugía pancreática, la mortalidad le tienen que tomar a 90 días, no a 30. Ustedes saben si han operado a algún paciente con una patología pancreática y se les complicó, que el paciente estuvo más de un mes. Si se le fue bien, si vivió, si es una fístula, esa fístula tipo C, paciente se fue de alta el mes y medio. Entonces, si usted quiere, bueno, pasó el 30%, no, bueno. La gran mayoría de los pacientes, hasta un 30%, se mueren del mes después del mes hasta los 90 días. Entonces, hoy por hoy, hoy en día, ese siempre tachado. Hasta aquí este 4 centímetros más en región cefálica, podemos tener una conducta conservadora. Obviamente, si el quiste 4 centímetros está en la cola, y un paciente joven, que el seguimiento se hace muy tedioso, porque tiene mucha expectativa de vida, ese paciente lo operan, es una pancreatectomía, la laparoscopia y se acabó la historia. Antes se decía, en lesiones chicas se podían hacer cirugías conservadoras y si tenemos un quiste grande, hay que hacer cirugías más radicales. Bueno, eso de conservadora, chau. Justamente, en lesiones iguales o menores de 4 no lo vamos a operar. No es que le damos una cirugía conservadora. Y si a mí me viene a ver un paciente con una neoplasia quística serosa de 12-15 centímetros, le hago una pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía. O sea, le hago una cirugía más radical. Esta es una pieza de una esplenopancreatectomía corporocaudal. Y ahora entramos a la patología más complicada, podríamos decirle. Más complicada, que está donde los diagnósticos son más difíciles, donde las conductas son más heterogéneas. ¿Y qué quiero decir? Que si bien ha habido y hay consensos sobre el manejo y tratamiento de esta patología, hoy por hoy, si un paciente con esta patología cae a verlo a Marcus Buchler, le van a hacer una cosa, si lo ve a Fernández del Castillo le hacen otra, si cae acá a Buenos Aires le van a hacer otra, a Córdoba también. Hay cosas que varían, no todos los cirujanos piensan de la misma manera y ya se lo voy a mostrar. Esta patología fue descrita en Japón por Ohashi en 1986.
Esta diferencia en la anterior predomina más en varones, se más en 60, 70 años, o sea, pacientes más entrados en edad, asienta más en la cabeza del páncreas, son tumores productores de mucina que causan dilatación de los conductos pancreáticos. Ustedes si se pueden verla o han visto casos de esta patología, no son quistes. Salvo la tipo 2, que es la enfermedad de rama secundaria que produce lesiones tipo quística, la tipo 1 no tiene ni ahí parecido con un quiste. Es una dilatación de todo el conducto pancreático principal. Yo diría que es más parecido a una pancreatitis crónica que a un quiste de páncreas. Obviamente sí pueden desarrollar malignidad. Y estos son los tres tipos. El tipo 1, o de ramas principales. ¿Cuáles son los dos componentes que tiene esta patología? Por un lado, la papila o el nódulo hipersecretor de mucina, y segundo, la dilatación ductal. Ese moco sale fuera de la ampolla, las veces que lo pasa la ampolla muchas veces, se lo digo a los residentes, la ampolla está cerrada, entonces se produce hipertensión ductal y dilata todo el conducto pancreático. Si ustedes ven ahí, en esta figura del medio, van a ver el conducto pancreático dilatado, y eso que está ahí son dilataciones de ramas secundarias. No necesariamente quiere decir que sea una enfermedad esto, no es una dilatación, una IPM mixta tipo 3 de ramas principales, no, es una dilatación pasiva, no es activa. Como dilatación del conducto de Wilson se define a un paciente que tiene un ducto más de 5 milímetros. Hasta 5 milímetros no podemos hablar de patología. Ya de 5 en adelante ya es una dilatación marcada del conducto de Wilson. Acá tiene una dilatación vista por la TAC, un páncreas totalmente atrófico, casi todo Wilson. Esto es una resonancia magnética nuclear, y esto es una CPRE, que hasta hace 15 años era uno de los gold standard en el diagnóstico de esta patología. La branch DAC es la rama secundaria, es la patología de rama secundaria, que ustedes ven un Wilson totalmente fino, y acá tiene la dilatación de una rama secundaria. Pero una dilatación patológica, es una dilatación activa. ¿Qué quiero decir activa? Porque esta dilatación adentro tiene el nódulo. Entonces tiene el nódulo que está secretando y dilata solamente esa rama secundaria. Tiene una dilatación activa de todo el conducto pancreático secundario. Acá tienen otra, multifocal, donde ve otro foco acá, una pequeña rama de acá. Esta patología obviamente puede tener multifoco. Quistes. Los quistes, cuando tienen más de 5 milímetros, ya lo podemos decir que tiene un quiste. También 5 milímetros para quiste. 5 para Wilson y 5 para quiste. Y esta es la tipo mixta o tipo 3, donde el paciente tiene una dilatación en una rama principal, activa, secundaria, y dilatación de todo el conducto pancreático. Entonces, esto es lo que les digo yo, dilatación activa y pasiva. Esta es la dilatación de todo el conducto de Wilson. Ahí está la dilatación de la rama secundaria, que es activa, gran dilatación, y todas esas espículas son dilataciones por la hiperpresión que produce el moco. Dentro de las patologías mucinosas, ustedes ven que, obviamente, entre ramas principales y ramas secundarias, la malignidad es totalmente diferente. Uno es mucho más complaciente en la tipo 2. En la tipo 2 la malignización va de un 25%, en cambio, en la tipo 1, donde está dilatado el conducto pancreático principal, ya va casi el 70% en la gran mayoría de las series. La neoplasia intraductal, ese nódulo, genera mucina, tiene varias diferencias anátomas patológicas. Puede tener una diferencia gástrica, pancreatobiliar, intestinal o oncocítica. Y termina haciendo un carcinoma tipo coloide cuando es intestinal, o gástrica y pancreatobiliar hace un carcinoma tipo tubular, muy parecido en comportamiento biológico al adenocarcinoma ductal pancreático. Esto es una conducta que se las dejo para los más jóvenes, los residentes, que es algo que nos enfrentamos en la clínica. ¿Cómo diferenciamos? Nos viene un paciente con esta resonancia, donde yo tengo un quiste redondito,
Y esta es la resonancia donde, bueno, está cerca del conducto Wirsum, pero en realidad no sé si está conectado o no conectado, ¿cómo me manejo? Es una neoplasia quística serosa, es un quiste que tiene líquido seroso o mucinoso. Antes lo que hacíamos, en la era pre-ecoendoscopía, le hacíamos una CPR, pero la CPR lo único que hacía era poner en evidencia la comunicación del quiste con el ducto. Era muy buena, era una técnica invasiva. Ahora, ahí podíamos hacer diferencia o diagnosticar una IPM de tipo 2. Pero si era seroso o mucinoso, no. En cambio, ahora, con la ecoendoscopía, estas lesiones, yo como veo un paciente con una lesión así, 2 centímetros, 2 centímetros y medio en la cabeza pancreática, un quiste redondito, esas características, ¿qué hago? Ecoendoscopía más punción del líquido. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene un CEA aumentado o tiene una glucosa por menos de 50, ya es muy sugestivo de un quiste mucinoso. El CEA aumentado no habla en relación de la malignización, que sea más maligno o menos maligno. No, un CEA aumentado habla de que es mucinoso y un CEA bajo habla que es seroso. Y la glucemia, lo que hacen todos los ecoendoscopistas en todos lados, le sacan la punción del líquido, lo mandan con una tira de un reactivo, con lo que tienen los pacientes diabéticos, y ven qué reacción tiene para de glucemia, de la glucosa. Si es bajo, eso tiene un valor predictivo positivo altísimo, casi del 90%. ¿Y por qué es importante? Porque si ese quiste que están viendo ahí es seroso, ese paciente no lo veo más. Lo puedo controlar de acá 2 años, pero no un paciente que va a entrar en seguimiento. Diferente es si es mucina. Si es mucina, es un paciente que lo tienen que controlar de cerca, de acuerdo al tamaño, ya lo vamos a ver. Hubo tanto revuelo en esta patología que ha habido un par de consensos internacionales para tratar de unificar consensos, de unificar conductas, me refiero. ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a seguir? Y bueno, y este es un consenso a nivel mundial. Este fue en el 2006, salió publicado, fue el consenso de Sendai, que dijeron, las neoplasias IPMN tipo 1 del conducto principal se van a operar aquellas que tengan más de 10 milímetros. De 5 a 9, control. Más de 10 se opera. Y la tipo 2, que tiene menos frecuencia de malignización, quiste de más de 3 centímetros asintomáticos, menos de 3 centímetros sintomáticos. Por eso le decía, yo siempre tenía el machete 3 centímetros. A mí me decían, Lucas, mira, ahí tenés una neoplasia intraductal, fíjate, lo primero que le decía, ¿cuánto tiene? Tiene 2, listo, no se opera. Tiene 4, sí se opera. Bueno, ese era lo que tenía el chip mío. Obviamente que hay que ver otras cosas, no es tan fácil. Hay que ver si tiene nódulos murales, que eso es importantísimo. Los nódulos murales, y esto es muy importante, uno de los últimos conceptos que he aprendido, pacientes que tienen moco denso pueden confundir con nódulos murales, inclusive con la endosonografía. ¿Saben qué es lo que hace la diferencia en el mundo? La ecoendoscopía con contraste, que no hay acá. ¿Por qué? Porque no está avalada, aprobada por la ADMAT. Pero la ecoendoscopía con contraste es lo que permite diferenciar un real nódulo mural de una aglutinación de moco. Más de 6 centímetros el Wirsum, o sea, si a su vez tenía un quiste y más de 6 centímetros se operaba, citología positiva, obviamente. Y manejamos ese número, 3 centímetros. ¿Qué pasó con Sendai? Después de esta guía se operó un montón de pacientes y vieron que la malignidad en quiste mayor de 3 centímetros fue del 13 al 23%. O sea, a lo que uno creía iban a operar muchos pacientes con patología neoplásica, o sea, maligna, no, al contrario, se operó muchos pacientes con patología preneoplásica, podríamos llamarlo. Entonces, esto es lo que les dije antes, hay que evaluar la cirugía pancreática y qué paciente realmente va a beneficiar de la cirugía. Pero después saltaron esto, el grupo alemán de Markus Buchler, que saltó con esta publicación en el 2012, dijeron,
diciendo totalmente lo contrario. Pacientes que tienen quistes menores de 3 centímetros vieron que un 24% presentaron malignidad. O sea, no está diciendo que más de 3 centímetros había benignidad. No, que en menos de 3 centímetros había malignidad. Yo realmente, esto me pateó el tablero, o sea, que estos quistes no son inofensivos. Finalmente, después vino el otro consenso que publicó Tanaka en el 2012, el de Fukuoka, y es el que más o menos tomamos en cuenta hoy. Y yo creo que es el más aceptado a nivel mundial, donde cada paciente se evalúa cuáles son los estigmas de alto riesgo y características preocupantes o worrisome features. Entonces, hoy por hoy nadie discute que un paciente tiene un IPM tipo 1 con un Wilson más de 10 milímetros se tiene que operar. El paciente que tiene un Wilson de 6 a 9 se tiene que controlar y el método de controlar mejor es por econdoscopía. Obviamente, si el paciente tiene una ictericia asociada, o esto que es muy importante que no lo dije, pancreatitis. Yo tengo pacientes que se tienen que operar por pancreatitis, tienen recurrencia de pancreatitis. O sea, clínicamente ahí la malignidad pasa a un segundo plano y pasa a ser importante la calidad de vida. Son pacientes que hacen pancreatitis recurrente o recidivante. En la tipo 2, que es la patología que más vemos de esta, la variedad que más vemos, los estigmas de alto riesgo son cuando su vez tiene un Wilson de más de 10 milímetros, un nódulo mural ictericia, obviamente eso no cae de maduro, que se opera, y acá entra el grupo más importante. Quistes menores de 3 centímetros, con un Wilson que está ahí, 5 a 9, refuerzo de la pared del quiste, estenosis ductal. La decisión tiene que ser personalizada. Cada paciente se tiene que presentar en una unidad de páncreas, que es lo que hacemos nosotros, analizar los riesgos que tiene el paciente, la edad, comorbilidades, y definir si el paciente tiene indicación de controlarlo o de operarlo. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que les decía, el grupo Verona de Claudio Bassi, que es un grupo que maneja mucho patología pancreática, y ellos se toman en cuenta los síntomas, los nódulos murales, refuerzo en la pared quística, la dilatación del Wilson, el aumento del CEA, para ellos es importantísimo, y el crecimiento. Si el paciente tiene un crecimiento de 2 milímetros por año, el paciente se opera. No van a esperar que sea tan grande el quiste. Fernández del Castillo, y esto me lo dijo Oscar Massa una vez, Fernández del Castillo hace lo siguiente, yo se lo pregunté y efectivamente, cuando estuvo acá en el Mundial de Páncreas, en eso, ellos aplican la clasificación de Sendai, que es más grosera, es más abarcativa en los pacientes jóvenes, y la Fukuoka, que es más selectiva en los pacientes añosos, donde hay que ser más justo y más estricto con la indicación quirúrgica. Este es otro trabajo que sacó el grupo de Marcus Buchler, también pateando el tablero, donde vieron, escuchen esto, en pacientes con neoplasia intraductal papilomuscinosa tipo 1, con un conducto de 5 a 9, dijimos que se operan a partir de 10, bueno, ellos en 5 a 9 vieron casi 60% de cáncer. Por lo cual ellos dicen, nosotros operamos a todos los pacientes. El único grupo que hace esto en el mundo, y les digo que debe ser uno de los grupos en Europa que más opera páncreas. Y de paso dicen, hacemos prevención del cáncer de páncreas. La cirugía en la IPMN siempre son cirugías radicales. Si se supone que se está dilatado todo el conducto, se saca la cabeza porque el problema está ahí y se van haciendo cortes por congelación. Ese fue un motivo de pelea y discusión, me acuerdo siempre, qué pasaba con los márgenes. Si tenía el paciente displasia, se conservaba, se resecaba. Había algunos que decían, no, yo saco todo, hago pancreatectomía total. Y eso hay que tener cuidado. El mito de la pancreatectomía total que le digo yo. ¿Por qué? La pancreatectomía total es muy mórbida. Es muy mórbida. Entonces no es, inclusive yo escucho pacientes, bueno, de todos modos el paciente era diabético, tenía insulina, así que le sacamos todo el páncreas. No, porque ese paciente era insulino dependiente y lo van a transformar en insulino dependiente lábil. La verdad se hace muy difícil no tener glucagón y las comorbilidades son impresionantes. Entonces, ustedes cortan el margen y lo que dicen, si tienen displasia leve o moderada, se conserva el páncreas. Salvo si hay displasia severa, se reseca. Si no, se conserva. Y escuchen este concepto. Lo que va a marcar la supervivencia del paciente es lo que sacaron en la cabeza y no lo que dejan en el cuerpo.
Entonces, por ahí no hay que ser tan agresivo, porque lo que va a comandar el tratamiento es lo que sacaron en la cabeza. Hay pacientes que pueden tener displasia moderada y no se van a morir absolutamente de eso. Como conclusiones, para ir terminando, la neoplasia quística serosa, la malignidad es excepcional y a ver, no veo acá, y se operan quistes complicados, muy sintomáticos. Neoplasia quística mucinosa con quistes mayor a 4 tiene que ser valorado para resección quirúrgica. La tipo 1 casi siempre es quirúrgica, sobre todo cuando tiene más de 10 milímetros. En la tipo 2, la IPN tipo 2 debe ser personalizado el tratamiento según la sumatoria de características preocupantes de malignidad y obviamente de acuerdo al riesgo del paciente. Y la decisión, también importantísimo, depende de qué tipo de resección pancreática era característica del paciente. No es lo mismo hacer una corporocaudal laparoscópica que una duodenopancreatectomía. Bueno. ¿Me escuchan? Excelente, Lucas. Sí, No sé si pero fue muy muy rápido. claro, muy bueno, con conceptos bien modernos, espectacular. Te digo que lo estamos grabando y después te lo vamos a subir a la página de la Ningún problema. residencia y te lo vamos a mandar por YouTube para que tengas tu presentación. Con Te esto, con agradezco. esta charla te hace famoso. Bueno, fui muy rápido, no sé si los mareé por ahí a los residentes, pero bueno, si queda abierto, si tienen alguna pregunta. Pregunta puede haber porque es un tema muy polémico, sobre todo la IPMN tipo 2. Así que, pero bueno, yo creo que como les dije, hay que hacer tratamiento personalizado, hay que evaluar bien cada paciente en particular, discutirlo, no tomar las conductas uno solo, sino en conjunto, ver los estudios con el radiólogo, hablar con el ecoendoscopista a ver qué le pareció a él también, y así se van tomando las conductas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo tenés conformada la unidad de páncreas? Vamos de lo más general. En unidad de páncreas somos cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos, que los oncólogos obviamente participan cuando hay un caso, porque muchas veces se están mucho, porque hay casos neoplásicos, patología benigna y maligna, ¿viste? Anátomos patólogos, por supuesto. Tenemos también ecoendoscopistas, la doctora Gobelet y su equipo. ¿Quién más? Clínicos hay pocos. Tenemos gente de medicina nuclear, está el doctor Claria, que maneja muy bien, sobre todo cuando presentamos tumores neuroendocrinos. O sea, no siempre somos las mismas personas, igual sí que son los mismos, generalmente somos cirujanos, gastroenterólogos, ecoendoscopistas, y por ahí participan, si hay patología benigna, no participan los oncólogos, si tenemos neuroendocrinos viene la gente de medicina nuclear, pero somos muchos. Generalmente discutimos los casos para tomar conducta primero, son los que justamente hay que tomar conducta, y después presentamos los casos ya operados que han tenido algún resultado fuera de lo previsto, ¿entendés? Un caso que esperamos encontrar tal cosa, decimos una conducta y la anatomía patológica nos sorprendió, ahí hablamos con el anatomopatólogo y nos desburra, muestra las piezas, ¿viste? Muestra la microscopía, ¿entendés? Pero son bastante lindos. Perfecto. Después dijiste que vos casi siempre estudiás una lesión quística con resonancia ITC y eventualmente la segunda opción es la econdoscopía. Si Ese es, vos como digo yo, el segundo escalón. el segundo escalón. Sí. Si yo te dijera, bueno, Luca, pero para que sigas cobrando buenos honorarios, necesito que hagas uno de los dos estudios iniciales y te voy a utilizar la econdoscopía. ¿Qué preferís hacer entonces? Inicialmente como Resonancia. primer escalón. Resonancia. Resonancia. Sí. Bien. ¿Y Tumores cómo la quísticos del pedís? páncreas. Porque como estamos con los residentes, porque normalmente me encuentro que en el fin de semana, cuando llego, tiene la resonancia, la tomografía y ya le pidieron la econdoscopía. Y todavía no sabemos dónde estamos parados. No, la Entonces, resonancia yo creo que es lo mejor para las lesiones quísticas, sobre todo para las mucinosas y las IPMN,
Si vos me decís dónde la TAC puede ser muy importante, si tengo una neoplasia quística serosa grande, que va a tener unas calcificaciones, que está en la cabeza justamente porque quiero valorar si infiltra la vena porta, la mesentérica superior, y a nosotros nos gusta, a los cirujanos nos gusta, somos más amigos de la TAC para ver anatomía, relaciones vasculares que la reso. Últimamente, la verdad, yo cada vez me estoy haciendo más amigo de la reso. Las rezos de ahora son diferentes a las de hace 10 años, que veías manchas, ¿entendés? Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que me vienen derivados que una consulta por una lesión quística de páncreas, un tipo 2. ¿Cuánto? Tiene medio centímetro, 1 centímetro, perfecto. Venga de acá a 1 año y le hago otra reso. No le hago endoscopia, no, lo sigo con reso. ¿Entendés? Si ese paciente ya viene, en vez de una lesión de 1 centímetro, viene con una lesión de 2,5, 3, ahí salto de escalón y paso una endoscopia. Si me viene a ver un paciente ahí, borderline, con una lesión de 2,5, 3, le pido una endoscopia también. ¿Entendés? Perfecto. Por lo que dije, para ver si ese quiste es seroso o mucinoso. La doctora Jessica Gamarra, pero por WhatsApp, que es residente de Tercero del Posada, me pone, ¿cuándo pide marcadores tumorales el doctor Granero? No sé por qué no lo escribe en el chat, pero bueno, te lo trae. Soy de traductor. Lo pido en una serosa, no. Neoplasia quística serosa no se pide, en las mucinosas pido. Si yo por ahí no sé si una neoplasia quística mucinosa o una IPMN, bueno, ahí sí, a ese le pido SEA y SEA 19,9 y SEA 125, porque vos sabés que hay pacientes que pueden tener una reacción cruzada y no elevar el 19,9 y te elevan 125. Perfecto. Doctor Bianco. Bueno, el Bianco que sabe de esto, le mandé la invitación, es el hermano en San Camilo, así que yo soy el Bianco que no sabe. Entonces, bueno, primero agradecer y felicitar porque la verdad que no solo completa, sino muy, muy fácil de entender. Pero entonces quería hacer algún comentario respecto de algunos temas que tocó el doctor Granero. Primero, como discutíamos, Hugo, ¿te acordás hace un par de semanas atrás con el tema de la litiasis vesicular asintomática, ¿no? ¿Qué son los síntomas en la patología en general digestiva? Porque hay que ser definir muy bien, ¿no? Con el resto de los estudios para finalmente descartar que los síntomas sean debido a esta u otra patología. Sobre todo en los tiempos que corren, en el cual el espacio que va entre el sifoides y el ombligo es el centro de la atención del dólar, ¿no? De la pandemia y qué sé yo, y la gente que está muy loca tiene síntomas en ese espacio, y por otro lado hay síntomas funcionales, hay hernia de hiato, hay diverticulosis colónica, etc., ¿no? Primero eso, ¿no? Que lo discutíamos hace un tiempito con el tema de la sintomática. Después, algo que me ha resultado llamativo viendo, bueno, a mi hermano y a toda la gente que hace cirugía HPV y que viene del trasplante y demás, cómo a pesar de haber avanzado muchísimo en la cirugía HPV, y sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Se atreven a decir lo que dice el doctor Granero: cuidado con la morbimortalidad de la cirugía que hacemos. Cosa que antes no veíamos. Cuando yo empecé cirugía en el año 79, se decía, de los grandes maestros, el pedazo más chico es el que va a la cama. ¿Se acuerdan, no? ¿Está Tarsitano ahí? No, no está Tarsitano. Siempre los grandes maestros tenían esa omnipotencia de decir el pedazo más chico va a la cama, y sin embargo, a pesar del hiperdesarrollo de la especialidad y de las técnicas anestésicas y de los cuidados postoperatorios, es bueno escuchar que alguien diga cuidado, porque la morbimortalidad quirúrgica hay que tenerla en cuenta, hay que discutirla con el equipo y hay que planteársela al paciente y a la familia. Es lo que nos pasa a nosotros en el colon. El T2, el T1, que lo resecan endoscópicamente, y a vos te viene que es un T1, pero resulta que el endoscopista, porque es muy bueno, se lo sacó y ya no lo tiene.
¿Y qué haces? Y vos sabés que tiene, si es SM1 tiene, o SM2, puede tener 1%, 2%, 3% de posibilidad de metástasis ganglionares. Y lo tenés que poner en contexto de cuánta morbilidad tiene la cirugía de resección colónica, y se lo tenés que explicar al paciente. Y lo otro que tenés que hacer, como dijo muy bien el doctor Granero, ser consecuente con los pacientes. Si vos vas a estudiar, a hacer un seguimiento del paciente, tenés que ser serio en el seguimiento. No puede ser que un día lo atienda uno, otro día el otro. Por eso, bienvenido sea y bienvenida sea tu pregunta, Hugo, respecto de cómo se conforma una unidad de páncreas, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas, no estrictamente la patología, pero que me dejan una enseñanza de la charla, ¿no? Gracias, Alejandro, por Sí, tu algo que se ha visto, hubo algo que dijo el doctor que me viene a la cabeza, que es importante, que lo hemos charlado en la reunión del club. En esta patología ha creado una psicosis del seguimiento. Y ha habido publicaciones hasta cuándo seguir los pacientes. Creo que el grupo italiano sacó hace poco un trabajo sobre justamente qué posible malignización con un seguimiento. No lo leí, la verdad no tuve tiempo. ¿Pero por qué? Porque hay pacientes que piden, opéreme doctor, ya no quiero venir más, porque es su vida, su trabajo, su casa y su quiste de páncreas, ¿entendés? Entonces, la rezo de todos los años, bueno, ¿hasta cuándo se sigue? Si no, termina insertándole una psicosis al paciente todos los años. Yo creo que hay justamente que evaluar eso. Se aprendió mucho esta patología, ¿hasta cuándo lo va a seguir el paciente? Si ese paciente, tenés 3 años, el paciente el tumor no sigue más, listo, chao, ya lo verás. Lo que pasa es que hay poco, y como les digo, la evidencia en esto no es tan alta. Si ustedes ven lo que yo presenté, lo más fuerte son reuniones de consenso. Sí, de expertos, no importa, es el nivel de evidencia 4. Entonces, Al respecto a lo que dice el doctor Granero, es muy complicado en los tiempos que corren hacer medicina en algún... A ver, hernia, vesícula, todo lo que sale con fritas, ahí no hay problema, ¿no? Pero las cosas un poquito más complejas. Creo que está, no sé si está Nadia por ahí, creo que fue la residente que estaba conmigo. Hace 2 años a mí me llevó una paciente de 90 años con proctorragia, con un bastón, encorvada y traída por las 2 hijas, y porque tenía proctorragia, y según las normas, digamos, los protocolos para hacer estudios, sobre todo invasivos, BCC, se detienen a los 75 años. Y la mujer tenía 90, y yo medio le hablé y le dije, me parece que, y después si pasa algo, si llegamos a un diagnóstico, no va a estar en condiciones de operarse. Bueno, la paciente de OSPLA se fue del consultorio, y a los 2 meses viene la hija con un papelito que dice adenocarcinoma de recto, porque en otro lado le hicieron lo que yo no quise hacer, que es hacerle la endoscopía. Menos mal dentro de todo, menos mal no, porque con ese papel de adenocarcinoma de recto yo le volví a decir, y ahora, porque está a 4 centímetros de margen anal, tendríamos que hacer quimio radioterapia. ¿Se la banca? No se la banca. Entonces, digamos, pero vos fijate cómo yo lo primero que sentí cuando la gente entró al consultorio y me dio el papel, dije, uy, ¿qué? Iba a decir, se está grabando, ¿no? ¡Qué macana! ¡Qué macana! Mirá lo que me pasó. Y esto es por seguir las normas, porque te dicen, se detiene a los 75 años. Y entonces, ¿cómo te acomodás? Digamos, por eso también es bueno que el seguimiento lo haga el mismo equipo en la medida de lo posible durante el tiempo, que el paciente no... Que la duda del paciente no la busque en otro lado, porque otro le va a decir otra cosa, probablemente, ¿no? Y como en el inicio de la charla yo decía, ahí, ¿qué va a decir el doctor Granero cuando diga qué cambió de la cirugía? Y lo que cambió fueron los milímetros, en realidad. Y en esta patología, o en esta circunstancia, sí podemos decir el tamaño importa, ¿no? Entonces, vos fijate lo bueno que es que haya un seguimiento de un equipo entrenado y que el paciente no tenga necesidad de segundas o terceras consultas, porque si no se embarra la cancha y vos quedás, decís, no, para mí no es quirúrgico, y viene otro que por distintas razones, o porque no es especialista, o porque tiene intereses secundarios, le dice, te voy a operar. Y entonces...
Lucas, ¿te parece que nos mostrás cómo haces la pancreatectomía, Dale. el abordaje, y aprovechamos si alguien mientras tanto va pensando y quiere hacer alguna pregunta en el chat o de manera verbal, que le damos? Impresionante esta imagen, te iba a decir. Eso es Bergen, del año pasado. Del año pasado, te iba a preguntar. Lo veía muy nórdico. Sí, bueno. La veo todos los días para disfrutar algo que se nos va a hacer difícil ahora, ¿no? Por un tiempo. Vos sabés que la vida tiene sus altibajos. Y la Argentina Este es con un, más razón. este es un video de más o menos 7 minutos, que si quieren podemos ir adelantando algunas cosas. Estos, dentro de lo que estos, vos y Alejandro son más grandes y ya saben más, pero yo hablando como para los residentes, ¿eh? Cuando ustedes hablan de una pancreatectomía izquierda, corporocaudal, yo así a grosso modo les puedo decir que hay 3 tipos de cirugías. 3 tipos de cirugía. Independientemente sea laparoscópica, que hoy el gold standard de una pancreatectomía izquierda es laparoscópica. La DPC está en vías D, todavía hoy por hoy no es el gold standard la laparoscopía. La DPC laparoscópica se hace en grupos de altos volúmenes y con casos seleccionados. Porque ustedes saben que ha habido unos trabajos iniciales donde mostraron mucha morbimortalidad. O sea, la curva de aprendizaje Muy larga. es mucho más complicada. Y la morbimortalidad aumentó. O sea, encima que es una cirugía. Bueno, esto es lo primero que uno hace cuando opera un páncreas. Va abriendo lo que es el gastrocólico, bajando esto ustedes ya lo saben. Entonces, esto es una pancreatectomía corporocaudal clásica, le podemos decir. Clásica que le llamo es una pancreatectomía corporocaudal más esplenectomía. Donde hay ligadura, obviamente, de la arteria y de la vena. Podemos discutir cómo lo hace cada uno. Este video que les voy a mostrar es de uno donde se identificó la arteria, se ligó la arteria, se ligó la vena y después se seccionó el páncreas. Si ustedes me dicen, ese es el paso. Arteria, vena, no vena primero porque se puede ingurgitar todo el vaso. Una vez que se abre el gastrocólico, ahí empezamos a disecar el borde inferior del páncreas. Que es lo que estamos, ahí ya van a ver. Es una paciente joven con un tumor sólido. Esta es una chica que lo presenté en una Pancreas Day, con un antecedente, un melanoma, y el oncólogo le pide un PET. El oncólogo así, sin presentarlo en comité, le zampó un PET. Tenía un melanoma de espesor fino, o sea que la posibilidad de metástasis es muy, muy bajo. La chica en un control tomográfico tiene un tumor en el cuerpo de páncreas, que es el que le mostré hace un rato, y le clavó un PET. Y el PET captó. Problema. A mí me la manda con un estudio, ahí casi me voy para el páncreas, ahí había bien. Esa parte hay que tener cuidado porque es grasa y el páncreas es graso, entonces de no seccionar el páncreas. Entonces, hay disección y liberación de la arteria. Una vez que ya se liberó todo el borde inferior, ¿qué hago? Pongo la cámara, la saco de abajo y me voy arriba. Y ahí voy a tratar de controlar la arteria. Esto por ahí lo hago primeramente lo abro con el hook y después lo trato de hacer con el... A mí no me gusta una cuestión personal, me gusta más el armónico, no me gusta el ligature. Esto que hice acá, que habrán visto, que le di un punto al estómago y lo llevé para arriba, eso es algo mío. Tranquilamente puedo meter otro trocar y meter una manito para arriba y rebatir el estómago, pero van a tener un ayudante teniendo la manito ahí. Para mí, directamente le meto un punto al estómago, lo llevo para arriba y listo. Entonces, esa es la arteria. Y acá hago un paréntesis. Así como en una colecistectomía laparoscópica el cuco es la lesión quirúrgica de la vía biliar, en esta cirugía, ¿cuál es el cuco?
hacer esto, clipar y cortar la arteria hepática. O sea, usted dice, pero ¿cómo hace eso? No, sí. En tumores que son muy mediales, esa disección, esa ventana que está ahí, la pueden hacer y el tronco celíaco estará allá y cortar la arteria esplénica, la arteria hepática. Conozco varios muy buenos cirujanos que le ha pasado. Bueno, una vez que se controló la arteria, ya ahí pasan abajo. Esto que yo hago acá no necesariamente se puede hacer. Si usted me dice, ahora, si está fácil, se presenta, lo hago. Pero si no, ¿qué es lo que se puede hacer tranquilamente? Es controlar la arteria y darle el páncreas y la vena todo junto. Esto cambia anatómicamente. Después les voy a mostrar un poquito de otro video donde directamente cartucho azul y le meten cartucho azul a todo, al páncreas, a la vena, y no hay ningún tipo de problemas. Esta chica hizo una fístula pancreática, le di con un cartucho blanco. ¿Viste, Hugo, cuando dicen que los casos vienen de a dos? Bueno, ese año me tocó operar 2 pacientes muy parecidos. Operé esta chica y otro tumor muy parecido a esto. Al final, esto fue un tumor de Franz. Al final, eso que captaba el PET, bueno, esto fue un tumor de Franz, totalmente sólido. Por eso le digo que el tumor de Franz, si bien es sólido quístico, pero a nivel del cuerpo, empieza como un tumor sólido. Bueno, acá ya está terminando, ya cuando tiene esto lo demás es la bajada hacia terminar, porque ya está todo listo, controlado. Acá hay que tener cuidado de no romper el vaso, porque puede producir un sangrado, pero digamos que en reglas generales está todo bien. Bueno, ahí se saca, se controla el muñón. Pueden hacer una pregunta, ¿es necesario hacer una sutura? Yo primero le doy si una buena grapadora y queda así, ahí me deja tranquilo, ahí le puse esto para poder dormir tranquilo, pero no hace nada eso. Obviamente si es un sangrado importante le dan un punto, pero dar muchos puntos ahí no es bueno. No es bueno porque justamente tienen los agrafes y dar los puntos por atrás de los agrafes puede producir una fístula pancreática. Esta chica hizo una fístula pancreática, obviamente una fístula izquierda que no tiene ningún problema. Este otro caso que lo voy a adelantar, Hugo, también es una lesión de la cola. Este fue un caso muy interesante que presentamos en el Congreso de Cirugía el año pasado, que era un tumor, me lo marcó el médico radiólogo, lo operamos y fue una hiperplasia de células neuroendocrinas. Bueno, acá más o menos haciendo los mismos pasos. Este paciente tenía mucha grasa intraabdominal, impresionante la cantidad, y era un paciente panvascular, tenía 3 stents, tenía riesgos cardíacos, y la arteria, la verdad, fue medio dificultosa, porque yo tenía miedo de romperla en cualquier momento. Miren la grasa que tiene el paciente intraabdominal. Ahí estamos viendo el borde inferior del páncreas. Era un mar de grasa. La verdad, un paciente hiper complicado, era dolente. Ahí estamos tratando de buscar el borde inferior. Ya es el borde inferior. Obviamente que acá no lo vimos el paciente. Yo tomográficamente sabía que ahí ya estaba haciendo el puente, ya sabía que la lesión estaba casi en el vaso. Entonces directamente cargué el páncreas acá y listo, era cortar acá y llevarme todo. Las otras 2 pancreatectomías, Hugo, que le decía a tus residentes, son las pancreatectomías con preservación esplénica. ¿Sirve hacer preservación esplénica? Hay 2 tipos de cirugía. Una, preservando los vasos, que es hiper difícil, yo no lo hice nunca. O sea, estamos hablando resecar todo el páncreas, preservar la vena esplénica que está metida muchas veces dentro del páncreas, ir seccionando todos los vasitos. Primero, que para hacer ese tipo de cirugía, una paciencia terrible. Segundo, tienes una patología benigna, porque si no, oncológicamente no anda. Y tenés mucho riesgo de sangrado en el postoperatorio, porque hay muchas secciones vasculares. Y la otra, que la habrán escuchado, es la operación de Warshall, que es la preservación esplénica,
pero ligando la arteria y la vena esplénica. Es una cirugía que cada vez se usa menos, yo no la hice nunca ni la pienso hacer, y nuestro amigo Gustavo Cohen hizo la tesis de esto, hizo la tesis, fue una tesis que se le aconsejó Oría, evaluó casi como 40 pacientes con operación de Warshall, ¿y qué vio? Los siguió después, le hizo econdoscopía, tomografía, y ¿sabe lo que demostró? Que le hizo análisis de sangre para ver los cuerpos de Holly-Jolly, y vio que en un 60%, si bien el vaso estaba bien perfundido, hasta un 60% de los pacientes tenían hipofunción esplénica. O sea, preservaste el vaso y el vaso no va a funcionar en un 60% de los pacientes. En un grupo chico, los pacientes hicieron varices gástricas y hasta algunos hicieron hemorragia digestiva. O sea, directamente sacar el vaso. Y la otra pregunta, ¿realmente vos conocés algún paciente que le haya sacado el vaso que se haya complicado por la esplenectomía? Yo no. Entonces, bueno, en este caso, en este video, perdón, me colgué con el video, ustedes vieron que se controló la arteria, pero después se sacudió con la sutura el páncreas y la vena. Yo creo que no hay problema, yo ahora lo estoy haciendo así. Si da, diseco la vena, no tengo ningún problema, sino directamente páncreas y vena. ¿Qué cartucho? Cartucho blanco vascular, cuando tiene individualizado todo. Y si tiene un páncreas muy blandito, dale con un cartucho blando. Si un páncreas como este, cartucho azul o para arriba. Después no tengo grabado, porque una vez me falló el capturador, me quería morir. Hice una cirugía muy linda, donde le puse el SIMGUARD, que es el protector vascular, y la verdad, filtró lo mismo, o sea que nunca más lo usé. Pero bueno, capaz me faltaba más casuística. Bueno. Bueno, te felicito por los videos porque muy prolijo, sin sangrado, realmente se nota que conoces el manejo de la patología. Me encanta cómo haces control vascular con los Bessel Loop o con las hadas de hilo, que uno no... Los Bessel Loop de varios colores son espectaculares, pero bueno, a veces la seda negra o un buen bike alcanza. Sí. Nosotros hemos hecho un par de pancreatectomías distales con conservación esplénica y realmente nos dio un trabajo. Puse tantos clips, tenía el argón translab, tuve que usar todo. Y realmente anduvieron bien los pacientes. Era uno en un tumor neuroendocrino y el otro en un insulinoma, que ya sabíamos que era un insulinoma. Pero nada, me parece que como vos decís, si uno puede tener un buen manejo y hacerle, hay que hacerle el procedimiento que es más seguro, y creo que la esplenopancreatectomía no pasa anda nada. bien y no hay mayores problemas. Por supuesto que siempre a los residentes saber que si uno va a sacar el vaso y se lo puede vacunar al paciente de antemano y hacer la profilaxis. Otro tema que te acordás, Hugo, que discutimos, tratamiento no operatorio de los traumatismos abdominales cerrados, entre otras cosas el sangrado del vaso, para que después venga al día siguiente otro y te lo opere y vos no lo operaste, y también ahí la familia dice, pero ¿y al final qué pasó que ayer no lo operaron? Y para qué, el vaso, la verdad que salvo los chicos, que habría que tener un poquito más de respeto, la verdad que nunca pasó nada. Yo creo que se tiene que ver, exactamente. Un caso muy seleccionado, si vos decís que opera una chica muy joven, pero bueno, te digo, así zafa del postoperatorio, porque viste que la operación de Warshall tiene incidencia de abscesos esplénicos por falta de irrigación. A largo plazo, 60% de los pacientes pierden la función en ese vaso. ¿Entendés? Y después otra cosa interesante que yo escucho mucho, sí, le voy a hacer una operación de Warshall, voy a cortar los vasos y dejar que se irrigue por los vasos cortos. No, no solamente eso, tiene que estar la gastroepiploica izquierda. Hay que llegar hasta allá, ver la gastroepiploica izquierda. Si vos lo dejás solamente con los vasitos cortos de eso, no va a drenar e irrigarse por los vasos cortos. Son las dos, los vasos cortos y la gastroepiploica izquierda clipada antes de que venga la vena esplénica y la arteria.
Bueno, un gusto Bueno, grande, gente. la Le verdad agradezco que mucho. Lucas, espectacular. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Ahí lo vi a Otto, pero en un momento, como está el jefe de guardia, entró y salió. No sé si Otto está queriendo hacer una DPC Lab, pero Bueno, que se largue. pues yo ya no tengo edad. Ya te Así dejo. que creo que las indicaciones cada vez son más lejanas, ¿no? Hay que buscar el paciente ideal y bueno, lo que mostraste vos, lo mostraste muy claro, muy preciso, así que te Yo queremos tampoco estoy en edad agradecer. ya, Hugo. ¿Eh? Yo ya tampoco estoy en edad, digo. Pero bueno. No quiero preguntar porque tuve que salir y la verdad que espectacular. La clase muy, muy didáctica, muy clara, no, espectacular, muy bueno. La verdad que creo que nos sirvió a todos, ¿no? Y no Bueno, voy a muchas gracias. preguntar porque como hice el otro día que entré, salí y pregunté, ya lo habían preguntado, digo, no pregunto nada. Pero bueno, muy bien. La verdad que muy bueno. Sacate la duda que Lucas es un especialista. Mirá que nosotros no No, sabemos, mañana te pregunto a vos, que aprendiste todo, me imagino. por supuesto. No, bueno, la hago cortita, que seguro que la han hecho, pero me hizo un poco de ruido. Paciente relativamente joven, Sí, con una neoplasia quística, serosa, sí. porque te llegué a escuchar que ahora hasta 10 centímetros inclusive uno la podría esperar, ¿no? Sí. El tema ¿Joven de cuánto? ¿Joven de 60? Joven ¿Joven de no, joven 40? de 45, vamos a ponerle. Sí, Yo bien. ya tengo más de 45. Con una neoplasia quística serosa, la realidad es que el seguimiento, uno dice, bueno, lo vamos a seguir, ¿no? No lo vamos a operar, lo controlamos. ¿Cada cuánto y por cuánto tiempo más uno lo sigue? Porque a mí me cuesta seguir pacientes que tienen pólipos en la vesícula, porque te vuelven loco que van a tener un tumor, que si quieren operar. Me imagino que con una lesión quística de 8 centímetros en la cola del páncreas, es difícil seguirlo sin operarla, ¿no? Y el problema es que encima van a otro colega y que es muy No. Lo van probable a operar. que le oferten Otto, la cirugía. escucha, mira, te la resumo fácil. Me viene a ver ese paciente que vos decís. Si yo le hice el diagnóstico, escuché esto, y yo estoy seguro que es una neoplasia quística serosa, porque tengo mi radiólogo que la vimos en la imagen y me asegura que el que yo tengo confianza es que es una lesión quística serosa. Ponele, ¿cuánto dijiste? 8, 7, lo que más te guste. ¿Cuánto lo sigo? No lo sigo el paciente. Le digo, vaya, vuelva si tiene síntomas. Ahí hablamos. ¿Por qué? Porque los síntomas es otra indicación. Por el tamaño, no. Entonces, el paciente ese justamente, por eso le endoscopía en las lesiones chicas. Mucina y ese lo va a seguir. Si es seroso, chau, no, ¿entendés? Lo sacas de seguimiento ese paciente. Obviamente, le da signos de alarma. Si el paciente ya tiene un tumor grandecito, le decís, si usted ya empieza a sentir dolor, molestia, ¿entendés? Ese paciente puede ser un paciente, yo tengo una paciente que tiene una lesión de 7 centímetros, 8 más o menos, y ella le molesta, ella ha hecho endoscopia, colon irritable, vio todos los gastroenterólogos. Bueno, le digo, pero una DPC es una cirugía grande. Independientemente salga todo bien, no se me complique, le cambias toda la anatomía, ¿entendés? ¿Entendés? Es una cirugía grande. Estamos hablando que yo sé que es una patología benigna que no va a malignizar, ¿entendés? Entonces, Excelente. es lo que decía Alejandro con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son síntomas realmente que le alteran la calidad de vida? No, es muy de vez en cuando, chao. Ahora, si vos así, no, toda la semana me molesta, estoy mal, estoy viendo tele y me duele, estoy comiendo y me duele, bueno, chao. Así no puede vivir, listo. Así lo espero, punto, se acabó la historia. ¿Entendés? Pero bueno, Claro, el tamaño y el ceroso no me preocupa. vos que ahí en el Allende tienen un buen equipo de bariátrica, está bueno y nosotros cada vez lo hacemos más. Todos los pacientes que vamos a hacer un abordaje del vaso, del páncreas distal o del hígado, cada vez les hacemos más dieta líquida con proteína. Y podés movilizar el estómago, el epiplón, el intestino con mucha más facilidad, porque se desgrasa el meso y hace que labures más tranquilo.
Y el hígado, cuando lo operamos incluso abierto, es espectacular. No está tenso, se desgarra menos, tiene menos sangrado. Así que fíjate que vas a ver, de ¿Cuánto hacerle tiempo? 10 días. 10, 15 días. O más. Bueno, Proteína y dieta líquida. Y es espectacular lo que se te facilita la cirugía. Te digo que te ganás bueno. media horita. Y el 90% de los pacientes lo toleran bien, no es tanto. A ver, a uno no es le tanto suena sacrificio. difícil, mucho sacrificio, pero uno les pregunta y lo toleran muy bien. Está bien que son pacientes prebariátricos que vienen con la manzanita ahí queriendo operarse, pero aún así lo han tolerado bien la mayoría a la dieta líquida. Así muy buen que dato. fíjate que para el páncreas y el vaso, si no es una urgencia y lo podés programar y qué sé yo, y lo convencés, se lo mandás a la nutricionista de bariátrica y te cambia, y el hígado abierto también. Cada vez, siempre se lo digo a Gustavo, afloja, viste, esa tensión, que lo hacen los que hacen reflujo, también lo están utilizando. Así que es una Yo cosa para trabajo, tenerlo en cuenta. si vos me decís, yo trabajo mucho, porque no te olvides que muchos de los pacientes que operamos de páncreas son pacientes con cáncer de páncreas, con insuficiencia Exacto. pancreática, exócrina. Vos la tenés ahí a Marisa, que es una genia, Marisa Kanikova. Bueno, fundamental. Son pacientes que te vienen a ver, que están con pérdida de peso, que tengan una insuficiencia pancreática demostrada por la tasa fecal. Son pacientes que han tenido una pérdida de peso importante. Eso lo tenés que ir para arriba, lo tenés que compensar. Le pones un stent, le programas la cirugía y en ese interín, justamente, una dieta hipercalórica, hiperproteica, ¿entendés? Sí. Así que importante el rol. Bueno, Luquita, Te mando espectacular un la abrazo, presentación, te agradecemos. cuídense mucho. Y Alejandro, un bueno, gusto conocerlo. A seguite tu Gracias. hermano lo he cuidando y visto, lo he gracias. cruzado en algunos HPV. Sí, otro es Bueno, mi socio, así que Bueno, bueno, te agradecemos, Lucas. chao, Un abrazo gracias a gigante. todos. cuídense Gracias a mucho. todos por participar. Hasta luego. Chau. Gracias, Lucas. Chao.